Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver hoy día la unidad número 19, la integración argentina-brasileña, o sea, vamos a estudiar el proceso de integración del Mercosur en la primera parte de la unidad número 19 y en la segunda parte vamos a ver el tema de la Unión Europea con la doctora Espaza. O sea, la primera parte, esta es conmigo, doctora Caballero, proceso de integración regional y en particular del Mercosur. Previamente, unos pequeños antecedentes con referencia al Mercosur. Podemos decir de que el proceso de integración se refuerza en América del Sur cuando vuelven los regímenes democráticos, en particular en Argentina y en Brasil, comenzando una nueva etapa de relaciones entre ambos estados. Por eso se dice que el antecedente más inmediato del Mercosur son los acuerdos argentinos brasileros, en virtud de la firma de los protocolos de cooperación e integración económica celebrado entre ambos países, Argentina y Brasil. Es decir, que tiene como hito fundamental todos esos protocolos, esos acuerdos de cooperación, de integración económica en la Declaración de Iguazú, que es el hito fundamental de todos los procesos, los protocolos que surgen con posterioridad y en particular hasta llegar a la firma del Tratado de Asunción el 26 de marzo del año 1991 en Asunción, Paraguay. Ahora bien, el hito fundamental de todo ello es la Declaración de Iguazú del 30 de noviembre del año 1985. Efectivamente, es decir, que se firman numerosos protocolos bilaterales entre ambos países con ese objetivo fundamental. Uno de ellos es el firmado el 29 de noviembre del año 1988, donde surge el Tratado de Integración y Cooperación y Desarrollo, en el que se define la voluntad de las partes, es decir, de los estados Argentina y Brasil, de crear un espacio económico común. Por su parte, el presidente Carlos Menem de ese entonces y Fernando Collor de Mello de Brasil suscribieron el 6 de julio del año 1990 el Acta de Buenos Aires, en la que definieron el objetivo de establecer un mercado común entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil, que debería encontrarse definitivamente conformado en el año 1994. Es así de que posteriormente invitan a los otros países de América del Sur y cuatro países, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que son los estados miembros que conforman el proceso de integración del mercado común en ese entonces, porque posteriormente se fue ampliando a otros países de América del Sur, crean el Mercado Común del Sur, conocido con el nombre de Mercosur, que es un acuerdo subregional de integración de carácter intergubernamental cuyo objetivo es la constitución de un mercado común, naciendo a través del Tratado de Asunción el 26 de marzo del año 1991. Hoy actualmente no llegó a constituir todavía, después de 30 años de vigencia de este proceso de integración que se cumplieron precisamente el 26 de marzo del año 2021, o sea, hace poquito se cumplen 30 años del proceso de integración que nace en el año 91 sin haber alcanzado por el momento el objetivo que se plantearon, que es conformar un mercado común. Actualmente el Mercosur es una unión aduanera imperfecta. Muy bien. Ahora bien, los estados del acuerdo regional, los países firmantes, como dijimos con anterioridad, de los países latinoamericanos son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Posteriormente se fueron incorporando nuevos países, pero que son estados asociados al Mercosur. Chile entra como país asociado en el año 96, Bolivia en el año 1997, Colombia en el año 1994, Perú en el año 2003 y Ecuador en el año 2004. Venezuela se encuentra
actualmente entró a formar parte como país miembro, pero se transforma en país miembro, o sea, de país asociado que lo fue, pasó a solicitar a transformarse en país miembro, pero actualmente se encuentra suspendido porque viola las disposiciones, o sea, no respecta lo que debe firmarse para adherirse y que lo firmó efectivamente, pero que los demás estados parte del Mercosur consideran de que no respecta el protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático y la declaración presidencial sobre compromiso democrático, condición que deben firmar los países para entrar a formar parte del Mercosur, sí o sí. Entonces, es decir, que Venezuela firma el protocolo de adhesión el 4 de julio del año 2006, instrumento, o sea, firma el protocolo de adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur, instrumento que es ratificado por los estados parte, le permitiría adquirir la condición de estado parte. Sin embargo, el presente instrumento de adhesión entra en vigor, porque Paraguay, cuando es suspendido en su momento, obtiene la, o sea, la mayoría necesaria para transformarse de país asociado a país pleno, pero, o sea, país miembro pleno, pero actualmente al año 2021 se encuentra desde el año 2017 suspendido Venezuela del Mercosur. Ahora bien, en cuanto a la diferencia que existe entre uno y otro, entre los estados asociados y los estados miembros plenos, es que para revertir esa condición los estados asociados deberían adherirse, como dije con anterioridad, tanto al protocolo de Ushuaia de compromiso democrático como a la declaración presidencial sobre compromiso democrático en el Mercosur. Ahora bien, estos estados participan en la calidad de invitados a las reuniones de los órganos del Mercosur y en todas las reuniones de los foros de consulta y concentración política. Al mismo tiempo, ser estado asociado significa el primer paso para transformarse como país integrante de una integración mucho más profunda, valga la redundancia. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos y mecanismos del Mercosur, del Mercado Común del Sur? Ahora, se encuentran definidos en el mismo artículo 1 del Tratado de Asunción. O sea, ustedes tienen que estudiar todo lo que es el tratado constitutivo del Mercosur, que es el tratado de Asunción. Todos los tratados, ya habrán visto a lo largo de toda esta materia, la mayoría de los tratados llevan el nombre del lugar donde se firma el tratado. Ahora, en el artículo 1 el tratado establece cuáles son los objetivos de creación de mercado común. La propia norma se encargó de definir su alcance al respecto y expresó que el mercado común implica la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, es decir, personas, servicios y capitales, mediante la eliminación de los derechos de aduanas y restricciones no arancelarias a la circulación de mercancías y de cualquier otra medida equivalente. Además, significa el establecimiento de un arancel externo común respecto de las importaciones provenientes de terceros países extra Mercosur, la adopción de una política comercial común en relación a terceros estados y la coordinación de posiciones en foros económicos comerciales, regionales e internacionales. Además, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los estados partes de comercio, agrícola, inversión, monetario, cambiario y de capitales, de transporte, comunicaciones, etcétera, y el compromiso de los estados de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento del proceso de integración, o sea, la libre circulación de bienes, personas, servicios y capitales, el establecimiento de un arancel externo común, la coordinación de las políticas macroeconómicas y sectoriales, el compromiso de los estados de armonizar sus legislaciones. Ahora bien, más el establecimiento, que si lo completamos con el artículo 5, de
órganos supranacionales y un sistema de solución de controversias. Ahora bien, es el objetivo que se proponen para alcanzar el mercado común. Los mecanismos para poner en funcionamiento el mercado común en primer momento se estableció que el mecanismo, o sea, el mismo Tratado de Asunción estipula cuáles son los mecanismos para alcanzar los objetivos que hemos mencionado con anterioridad. Es decir, debía y establecen de que el primer mecanismo, que es es el programa de liberación comercial, que están los mecanismos señalados en el artículo 5 del Tratado de Asunción, debía lograrse a no más tardar el 31 de diciembre del año 1994, que se lo conoce desde el año 91 hasta diciembre del año 1994 como periodo transitorio. Este plazo, como podrá observarse, es utópico porque después vamos a ver que al llegar al 31 de diciembre de 1994 no se logra la liberalización total de los bienes originarios de los estados partes del Mercosur. Ahora bien, ¿qué significa el programa de liberación comercial? El objetivo es establecer como mecanismo para alcanzar, como señalamos con anterioridad, dentro del Mercosur, la libre circulación de bienes. No hablamos más que de bienes por el momento producidos entre los países integrantes del acuerdo mediante la eliminación de los gravámenes, que son los aranceles, y no solamente que eliminar los aranceles, que son los impuestos que se cobran por la importación de bienes procedentes de terceros países, y no solamente hay que eliminar los aranceles, sino también hay que eliminar las restricciones no arancelarias que afectan al comercio regional entre los estados. Ahora bien, que las restricciones arancelarias son las medidas fitosanitarias, por ejemplo, que si bien no es un impuesto como serían los aranceles que se cobran en aduana por la importación de un producto, las restricciones también hay que eliminar a no arancelaria, son medidas fitosanitarias como por ejemplo sería una situación o la fijación de cupo para la importación de un producto determinado. Por ejemplo, cuando dicen de que el producto viene con algo que afecta como lactosa sería una restricción, o sea, productos de carácter que afectan a los alimentos en particular, o dicen, bueno, a tanta cantidad de producto, un cupo, mil toneladas de limones van a entrar sin pagar arancel. Al 1001 ya hay que pagar arancel. O sea, son fitosanitarias que tienen que ver con restricciones que limitan eh, el comercio entre los estados. Ahora bien, para lograr la eliminación de los gravámenes y la restricción no arancelaria, el programa de liberación comercial estipula el mecanismo para lograrlo y decía que debía ser en forma, y dice que debe ser en forma lineal, automática y progresiva. En forma lineal porque es para todo el universo de los productos originarios de los estados partes que integran el proceso del Mercosur. En forma automática, los productos debían ir desgravándose conforme al porcentaje fijado para cada producto en el cronograma de desgravaciones cada 6 meses y por el solo transcurso del tiempo sin necesidad de que los funcionarios o los nuevos representantes de los gobiernos vuelvan a reunirse para fijar el correspondiente porcentaje de desgravación que continuaba o que continúa cada 6 meses. Es decir, por el solo transcurso del tiempo, automáticamente se iba produciendo el incremento de las desgravaciones, cuestión que llegase el 31 de diciembre del año 1994, que es el plazo que se habían fijado en un inicio, para que la desgravación del bien originario que se fijan en su comercio recíproco llegase al 100% para que el arancel fuese cero y el bien originario de los estados parte circulase con arancel cero. Y por último, en forma progresiva, cada 6 meses las desgravaciones, efectivamente los productos debían ir en aumento para llegar en forma progresiva, como dije, al 31 de diciembre del
no 24, por eso se dice que es progresivo el incremento, lo que equivalía que el producto en cuestión tendría un arancel de importación del 0%. Este programa de grabación fue consensuado entre los Estados partes en la ocasión en que se firmó el Tratado de Asunción, acordando para cada uno de los productos el porcentaje de desgravaciones que estaban en condiciones de soportar esos productos al ingresar al programa de liberación comercial. Es decir, que cuando se firma el Tratado de Asunción, cada Estado parte, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, debía decir de los bienes que son originarios de su país, cuál era lo que se encontraban en condiciones para entrar dentro del programa de liberación comercial, es decir, de someterse a esta desgravación automática, lineal y progresiva porque estaban en condiciones de soportar la competencia y por eso es que cada país elabora esas listas de excepciones. No todos los bienes se incorporan automáticamente al programa de liberación comercial de cada estado parte. Cada estado parte fija cuáles son esos bienes que deben incorporarse al programa de liberación comercial. Por eso se dice de que la desgravación comenzó con un 47% al 31 de al 30 de junio del año 91 se implicaba una rebaja del 7% cada 6 meses y el último tramo quedó comprendido entre julio del 94 y el 31 del mismo año, llegando en consecuencia a la 89, alcanzándose el 100% de la desgrabación el 1 de enero del año 1995. O sea, la pregunta es, ¿qué pasó el 1 de enero del año 1995? ¿Se alcanzó la liberación total de los productos? No. Fue necesario crear un mecanismo, como eso funcionó adecuadamente, que se acomodase, que se adecuase al programa de liberación comercial y que lo que deciden los estados parte, los gobiernos de los estados parte, prorrogar el plazo, es decir, que no finalice el 1 de enero del año 1900, o sea, en diciembre del 94 es el 1 de enero del año 1995, sino que se prorroga el mecanismo a través del programa de liberación comercial, a través de lo que se conoce como el régimen de adecuación al programa de liberación comercial, es decir, adecuar el programa y extenderlo con un año más para Paraguay y Uruguay. Es decir, de que primero cada país debía elaborar, como dijimos con anterioridad, repasemos, debía elaborar una lista de excepciones, cuáles eran los bienes que originarios de su estado que no estaban en condiciones de someterse al programa de liberación comercial, o sea, al mercado ampliado, por productos muy sensibles que los estados parte acordaron que unilateralmente, por supuesto, elaborar esas listas de excepciones que no entrarían automáticamente al programa de liberación comercial. No obstante, estas listas, porque si no, no tendría sentido, debían ir desapareciendo de esos productos. Estas listas de excepciones de productos transitoriamente no beneficiados por las desgravaciones antes mencionadas se fueron reduciendo en forma automática también por el mismo sistema y progresiva, constituyendo un escaso remanente para cada país. O sea, esa lista de excepciones, por ejemplo, cuando se firma el Tratado de Asunción en junio, que comienza a funcionar el programa de liberación comercial, Argentina tenía 94 productos en su lista de excepciones, Brasil 324, Paraguay 439, Uruguay 960, para las cuales se preveían ir reduciendo progresivamente, como dijimos con anterioridad, eh, a través de forma lineal, progresiva y automática, eh, esas esos aranceles que tenían fijado para cada estado parte. Ahora bien, el cumplimiento estricto de del programa, como dijimos, implicaba que una vez finalizado el periodo transitorio, es decir, el 31 de diciembre del año 94,
el tratamiento arancelario intra-Mercosur debía ser cero para la totalidad de los productos del arancel. Es decir, que al 1 de enero del año 1991 se aplica dentro del Mercosur, salvo los productos que se encuentran en el régimen de adecuación, que serían que en el régimen de adecuación más la industria transmotricia, el sector azucarero que hoy actualmente al año 2021 circula con arancel, o sea que es el único producto del universo de productos originarios que hoy al año 2021 todavía sigue teniendo arancel. Es decir, de que actualmente en una palabra, para volver a que quede claro, es decir, que al 1 de enero del año 1991 se aplica dentro del Mercosur, salvo los productos que se encuentren en el régimen de adecuación al programa de liberación comercial, el régimen automotriz y el sector azucarero, los demás bienes circulan con arancel cero, quedando todavía dentro de la lista de excepciones al 1 de enero del año 1995 los bienes que cada país conserve en su lista de excepciones que se van a someter al régimen de adecuación del programa de liberación comercial más automotrices más el azúcar. Lo que le quería decir con anterioridad es que hoy actualmente eso se alcanza totalmente el, el régimen de adecuación al programa de liberación comercial funciona muy bien, se logra la liberalización total quedando solamente con arancel el azúcar. Ahora bien, continuamos. Es decir, de que el 1 de enero del año 1999 para Argentina y Brasil, ni un año más tarde para Uruguay y Paraguay, el 1 de enero del año 2000 quedó, perdón, quedó totalmente liberalizado el comercio intra-Mercosur en su totalidad, quedando solamente exceptuado el azúcar. Ahora, es importante señalar que para la constitución del mercado común no basta constituir una zona de libre comercio, que sería con la liberalización de los bienes originarios, sino que era necesario aplicar otro mecanismo, que es el establecer un arancel externo común para las importaciones procedentes de terceros estados ajenos al proceso de integración, tales como las importaciones procedentes de Alemania, China, Italia, Japón, etcétera. El arancel externo común, otro mecanismo, fue aprobado por decisión del Consejo Mercado Común 22/94, siendo determinado para 8.500 productos o posiciones del nomenclador común del Mercosur, que implicaba un arancel externo común promedio del 11,3%, estableciéndose 11 niveles diferentes entre el 0% y el 20%, manteniéndose aproximadamente un 15% de las importaciones regidas por los aranceles nacionales de cada país miembro. Ahora bien, que el arancel externo común no se logra, podríamos decir, en un principio automáticamente. Cabe señalar que este sistema que lleva a conformar la Unión Aduanera se compone también de listas de excepciones nacionales al arancel externo común y de un mecanismo que se crea para eliminar esas listas de excepciones, que se conoce con el nombre de mecanismo de convergencia hasta el arancel externo común sobre los bienes de capital, informática y telecomunicaciones. A partir del año 2010, el Mercosur constituye entre sus estados parte una unión aduanera, o sea, se logra fijar el arancel externo común de todos los bienes que compramos de afuera, de terceros estados, porque mediante la aplicación del mecanismo de convergencia para los capital, informáticas y comunicaciones. O sea, podríamos decir que tenemos una unión aduanera, pero no es perfecta, es imperfecta. ¿Por qué? Porque entre los países hay que eliminar el cobro del doble arancel externo común y hay que solucionar el problema de la renta aduanera para que la unión aduanera
de imperfecta que es actualmente se transforme en perfecta. En efecto, se conformó entre los países miembros una zona de libre comercio y se adoptaron los mecanismos necesarios para alcanzar el arancel externo común. No obstante, queda aún hoy en día resolver la eliminación del cobro del doble arancel externo como la eliminación de la renta aduanera. No obstante, se fijan los mecanismos a través de dos decisiones para qué, para eliminar el cobro del doble arancel externo común mediante decisión del Consejo Mercado Común, decisión número 10 del año 2010 y a través de la decisión 2710 se aprueba las distintas condiciones necesarias para una de las condiciones era aprobar el código aduanero del Mercosur, que a nivel del Mercosur se lo aprueba. No obstante, estas decisiones de eliminación del cobro del doble arancel todavía no se han comenzado a aplicar. En la práctica los plazos fueron prorrogándose. No obstante ello, falta lograr una de las condiciones fundamentales que es para poner en funcionamiento y para lograr todos los objetivos mencionados es necesario establecer una estructura institucional. La estructura institucional del Mercosur es intergubernamental y así lo señala el protocolo de Europreto que fija la estructura institucional. Si bien durante el periodo transitorio funcionan dos órganos fundamentalmente, el Consejo Mercado Común y el Grupo Mercado Común, no es para el periodo transitorio. La estructura en un principio se dice que es definitiva, la del protocolo de Europreto, pero no lo llega a ser, está sujeta a modificaciones y una de sus últimas disposiciones dice que esta estructura deberá ser revisada. Es decir, el protocolo de Europreto fija cuáles son los órganos y todos los órganos son intergubernamentales, es decir, aquellos órganos que actúen en representación de los intereses de cada estado parte, es decir, no actúan y no representan el interés comunitario mercosureño, es decir, en oposición a lo que se verá con posterioridad en el proceso de integración más avanzado, que es la Unión Europea, donde tenemos órganos supranacionales, la mayoría, que actúan en representación del interés comunitario según el tipo de órgano de que se trate, y al lado tenemos órganos que representan el interés de cada estado parte, como es el Consejo. Ahora bien, esto es en la Unión Europea, el proceso de integración más avanzado que se verá con posterioridad. Ahora bien, con respecto a la estructura institucional del Mercosur, ¿cuáles son esos órganos?